Muy bien, como les comentamos, esta simulacro de votación que presenta Datum, que es lo más cercano a la realidad, porque lo que se hace es solicitarle a las personas que llenen el cuadrito. Keiko Fujimori se encuentra en primer lugar, en segundo lugar Pedro Pablo Kuczynski con 17.3% y Alfredo Barnechea muy cerquita con 13.7%. En ese contexto hemos invitado a dos congresistas que van por la repetición, el congresista Carlos Brus por el partido de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, y Johnny Lescano por Acción Popular. Muy buenos días y gracias por estar esta mañana aquí. Uno de los discursos que maneja el Peruanos por el Cambio es justamente llevar una estrategia, es llevar en primera fila a su equipo, un equipo bastante sólido. Sin embargo, Acción Popular está enfrentando esta estrategia con las ideas y muchos se cuestionan que justamente sí, pueden ser buenas ideas y novedosas lo que han llevado a Barnechea a la luz pública, pero se plantean también la pregunta de quiénes conforman su equipo, quiénes están alrededor del candidato Barnechea. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, si tú ves las propuestas de Acción Popular, la situación del gas, de las tarjetas de crédito con sus intereses usureros, son temas que nosotros hemos venido trabajando en el Parlamento Nacional. Tenemos experiencia en esta materia muchos años. Pero permítame para ser puntual con la pregunta. Sí. En un eventual gobierno de Alfredo Barnechea, ¿quién sería, por ejemplo, su ministro de Economía? Bueno, eso lo vamos a determinar en su oportunidad. Nosotros no podemos adelantar nada, pero ahí están las propuestas. No son ofrecimientos, son trabajos hechos a lo largo de todos estos años. Renegociación del gas, defensa del consumidor, la construcción de viviendas. Anda a ver en los asentamientos humanos quién ha apoyado en San Juan del Lurigancho, en Huaycán. Queremos nombres del equipo. No podemos adelantar nada porque hay un equipo que está trabajando. Son profesionales, algunos conocidos y algunos desconocidos, pero lo importante, sí hay, por eso el candidato sale con propuestas y fundamenta esas propuestas, pero también, más allá de los nombres, veamos la experiencia. Pero son ideas que no están en su plan de gobierno. No, sí están. Por ejemplo, esto del cambio de modelo económico tiene que ver, pues, con un cambio del cobro de los intereses bancarios. Por ejemplo, ahora hay una liberalización de los intereses, son usureros, maltratan a la gente, y el cambio de modelo pasa por una reforma de las AFPs. ¿Quién está impulsando en el Parlamento la aprobación de la devolución de los aportes de las AFPs en el 95.5%? Acción Popular. A ver. Entonces, no es una promesa, son trabajos que ya estamos haciendo, más allá de los nombres, más allá de los equipos. Yo creo que a la población le interesa quién está luchando por los verdaderos intereses del pueblo. También vamos a ver quién va a trabajar. Así es. Y en el caso de Peruanos por el Cambio, ¿quién sería, por ejemplo, el ministro de Economía? Pedro Pablo Kuczynski ha sido ministro de Economía. Sería interesante saber quién estaría a su lado en esta cartera. Mira, probablemente, por supuesto, se dependerá del presidente, nuestro jefe de plan de gobierno, que es Alfredo Torne, que es un economista que ha trabajado en organismos internacionales, vive en el Perú, y que se encargó no solo del plan económico, sino de todo el plan de gobierno. Podría ser, por ejemplo, él. Tenemos a Martín Vizcarra, que es un exitoso expresidente regional de Moquegua, que podría asumir también alguna cartera. Mecha Arauz, que acaba de estar con ustedes, exministra de Economía, ministra de Comercio Exterior. Juan Cheput, exministro de Trabajo. Gino Costa, exministro del Interior. Yo he sido exministro de Vivienda. Todos son exministros que han tenido una experiencia de gobierno exitosa y sin acusación de corrupción. Entonces nosotros sí podemos exhibir un equipo, porque fíjense, cuando ustedes eligen un presidente, ese presidente no gobierna solo, el aparato del Estado es muy grande. El presidente da órdenes y no le hacen caso y las políticas sectoriales no coinciden con lo que quiere Palacio. Tú tienes que tener un equipo que entre a trabajar al día siguiente para sacarlos de la pobreza ya, para reactivar la economía, que es el gran problema que hay actualmente. Si la economía sigue recesándose, olvídense, no hay que gas, que tarjeta de crédito, simplemente no va a haber tarjeta de crédito, no va a haber puesto de trabajo, no va a haber movimiento económico, y ahí nos empobrecemos todos. Entonces hay que reactivar la economía al día siguiente, y solo lo puede hacer el presidente si llega con un equipo de gente que ya tiene experiencia, que ya sabe cómo funciona el Estado y que nos puede sacar inmediatamente de esa situación. Bueno, ahora, congresista Lescano, discúlpame que le insista, pero es que yo soy muy curiosa y yo quisiera saber quién es el jefe del plan económico de Acción Popular, el que está planteando estas ideas. Uno de ellos es el señor Llovera, distinguido profesional.
están trabajando los parlamentarios también. Nosotros O sea, no hay somos una cabeza visible. Llovera, eso El señor Llovera. señor Llovera. Ahora, está Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas del gobierno del presidente Valentín Paniagua. Están los parlamentarios, nos conocen, no hemos estado trabajando por temas importantes. Ahora, miren, esto de la reactivación económica que habla Carlos, es seguir con el continuismo. Este modelo está absolutamente fracasado. Lo ha hecho Piketty, lo ha hecho Stiglitz, lo ha dicho el mismo Papa. Hay que cambiar. ¿Hacia dónde hay que ir entonces? A hacer una política mucho más humana y no favorecer a los grupos económicos. La posición del fujimorismo y de PPK es simplemente una posición liberal. Seguir matando de hambre a la mayoría de las personas y sin mantener el statu quo. Y eso lo dicen estos economistas. La preocupación de personalidades. Entonces, eso de reactivar la economía con este modelo es proponer simplemente que no se resuelvan los problemas que tenemos. ¿Ustedes creen que PPK o el fujimorismo, por ejemplo, va a hacer justicia a los que tienen tarjetas de crédito y regular los intereses? No lo va a hacer. ¿Tú crees que van a aprobar? Mira, en el Congreso, solamente un ejemplo. El día jueves hemos estado exigiendo que se apruebe la devolución de los aportes de las AFPs. ¿Quién se ha puesto en el Congreso? Fíjense, solamente el fujimorismo se ha opuesto para aprobar esta ley. PPK, el PPC, un momentito. el PPC, el PPC y el no. nacionalismo. Nuestra bancada, la bancada a la que yo entiendo que es Concertación Parlamentaria, firmó a favor de No, que se pero haga el tema. PPK, la gente... Si yo soy el congresista. No hay... Yo soy congresista pero ahí de está, PPK pero y mi bancada firmó a favor. pero es claro. O sea, puede disculpar, pero no mienta. Pepe, No no estamos mintiendo. Eso sí es mentira. No, Eso sí no estamos mintiendo. Peruanos por el Cambio no tiene bancada. Para que él termine de Escuchen a hablar. PPK que dice de las AFP. No es así. ¿Piensa que le van a devolver los aportes? Ha dicho que no. Y eso no es mentira. A ver, Entonces, hay congresista grupos que Bruce, dicen por que van favor. a trabajar, que van a reactivar la economía, pero no hacen nada. Congresista por el Bruce, pueblo. esto de regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito suena muy atractivo, pero es positivo porque yo he escuchado a muchos especialistas que dicen todo lo contrario. Yo no sé si también es la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que sí hay que hacer es que buscar que bajen los intereses. La forma más sencilla y bruta es que regulen. No, hay otras formas, que es, por ejemplo, darle información a la gente de cuáles son las tarjetas de crédito más baratas, para que con esa información la gente vaya y use esas tarjetas de crédito. Tú al fomentar esa sana competencia bajas esas tasas de interés. Pero además, la gente dice, cambien el modelo para hacerlo más humano. Ya pues, hagan lo que hizo Velasco. ¿Por qué no? Es lo que proponen lo que hizo Velasco. No. ¿Qué hizo Velasco? No se interrumpe No, más nadie allá de está- la pobreza. nadie está proponiendo Déjame hablar, estatizar. por favor, déjame hablar. Nadie está proponiendo Entonces, estatizar. esa experiencia ya la vivimos en los 70s. Sin embargo, ¿qué ocurrió en los últimos 15 años? La pobreza ha bajado en más de 30 puntos, cosa que la izquierda nunca fue No es de la capaz de izquierda, hacer. es la Acción Popular. No, es la izquierda, por Acción ejemplo. Popular. Entonces nunca ha sido capaz de hacer. En cambio, este modelo ha bajado la pobreza en 30 puntos. Entonces dice, matan de hambre a la gente. Bueno, la pobreza ha disminuido. Ahora, faltan cosas, por supuesto, hay que hacer la reforma de segunda generación, la reforma de educación, la reforma del sector salud. Y en el caso de las AFPs, Johnny Lescano no pertenece a la Comisión de Economía. Por lo tanto, Soy de la Comisión de Trabajo y Seguridad es un Social. ignorante de lo que pasó en la No, Comisión de perdón, Economía. esos insultos, pues No, pero un momentito. es que eres un ignorante No, lo no, que hay pasó en la hay sesión de la hay que Comisión de respetar Economía. a los- En la hay que sesión de la respetar a Comisión de los- Economía, a los cuando se candidatos, discutió a el los tema colegas. de las AFPs, y estaba Víctor Andrés García Belaunde, que es congresista de su bancada, y se lo podrá decir, alguien propuso, porque se mencionaba que solamente hay que devolver el 25% a los 95 años. Alguien propuso, ¿y por qué no devolvemos todo? ¿Sabes quién fue? Carlos Bruce. ¿Ya? Y te lo puede decir tu socio y congresista Vicoso. Entonces, lo que tú mencionas con respecto a que nos oponemos al tema de las AFPs, demuestra, disculpa que te lo llevo, una ignorancia en el que se refiere a la posición personal de cada uno. Y el jueves pasado nuestra bancada discutió, nuestra bancada, en la que yo, congresista de Peruanos por el Cambio, discutimos si debía o no verse el tema en el Congreso y decidimos que sí. Por eso te digo, discrepa, pero no mientes. No. Entonces, lo que Ahí sí está creemos la posición nosotros de es que PPK. la gente, como está el sistema de las AFPs, cuando llega a los 65 años, debería tener la libertad de decidir si continúa o le devuelve. Esa es la posición. Porque si estuvieran dándoles Es la devolución en pensiones teoría. justas,
De acuerdo, A ver. que continúa. Pero con Ahora las presiones que yo están contestar, habiendo, voy a contestar. la gente debería recuperar su libertad de poder decidir si le devuelven o continúan el sistema. Hablemos de otra propuesta que también es Sí, interesante. pero yo quisiera, El congresista, quisiera contestar algunas cosas que me parecen importantes. Muy cortito, por A mí favor, me para parece, seguir adelante. Sí, desconocimiento, no voy a utilizar porque eso es ofensivo, de que digan que a lo bruto no se puede regular los intereses bancarios. Es desconocer que en Chile, en Colombia, en Estados Unidos regulan las tasas de interés. Eso sí es un conocimiento buenas bárbaro. experiencias. Con mecanismo de Son mercado. cosas- Con Pero mira mecanismo de cómo está mercado. Chile, cómo está, no con mecanismo Con de mecanismo de mercado. mercado, con mecanismo de Está la superintendencia regulando. Con mecanismo En de segundo mercado. lugar, la situación de las AFPs. Bien, pero ¿qué ¿No? le parece si seguimos adelante y hablamos de Ya, con propuestas todo que la gusto. gente quiere escuchar? Alfredo Barnechea ha propuesto dar 1 millón de viviendas nuevas, cada una de 150 metros cuadrados, todas ellas en 25 ciudades inteligentes, todas conectadas con fibra óptica y gas natural. Esto suena muy bueno. ¿Cómo Y lo van a hacer? realizable. ¿Cómo lo van a hacer? Por favor, se hace cuéntenos. muy fácilmente. El presidente Belaunde hizo San Felipe, hizo las Torres de Limatambo. Esta es la prueba, una de las experiencias. Ahora, tú construyes, no con el dinero del Estado, construyes con dinero de la banca, las cajas municipales, ¿no es cierto? Y les vendes pues a las personas a precios promocionales, haces las promociones y las licitaciones que se hace para la gente necesitada, lo que se hizo con estas experiencias del presidente Belaunde. ¿Se puede hacer? Sí. Tenemos el gas que se está instalando por varios distritos, el gas de Camisea. 1 millón de viviendas. Claro que Es sí, una promesa en bien Lima, en importante. Arequipa, en Trujillo, a lo largo de los años se puede realizar todo ese tipo de construcciones. No lo va a realizar el Estado con su dinero, El lo va a congresista Cruz realizar parece que con no las... le Bueno, cuadra algo no le de la cuadra, propuesta nunca le ha que está cuadrado viendo. porque está A a ver. favor de este modelo Usted- destructivo, pues, ¿no es cierto? Como Señor verán, Cruz, usted ha sido ministro de Vivienda y la vivienda también es parte de su propuesta al Congreso. ¿Es posible lo que está proponiendo? Voy a darle A cifras ver. objetivas de construcción de viviendas. En el gobierno de Belaunde se construyeron 70.000 viviendas nuevas. Se dieron mucho más lotes para que la gente construya viviendas, pero como viviendas nuevas, 70.000. Nosotros, cuando empezamos el Ministerio de Vivienda, en 3 años, construimos 120.000. El gobierno de García, 200.000, el gobierno de Antumala, otras 200.000. Ese es el cifra. Desde ahí que venga alguien y dice, ahora ya va a ser 1 millón. ¿Y cómo? Que se puede hacer, ¿Qué va a que se hacer? puede hacer, ¿Por arte de pues. magia, una balita? Y además 1 millón de viviendas de 150 metros cuadrados. ¿Saben cuánto cuesta una vivienda de 150 metros cuadrados? ¿Cuál es el costo? Más o menos $100.000. Más o menos. Entonces, Depende del lugar, depende del ¿quién lugar, va a pagar depende del $100.000 por una vivienda? Esa vivienda social lo están Ahí haciendo hay complejos para Johnny habitacionales, Lescano, para Vitocho, departamentos, están haciendo departamentos para ellos. en varios lugares que se están haciendo. Y además no han explicado cómo lo van a hacer. Nosotros sí, tenemos una... Y además otra cosa, ya por último. El déficit habitacional, ¿ustedes saben cuánto es? No, a ver, Medio millón una de cifra. viviendas. O sea que sería una sobreoferta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer Ahora. con medio millón de viviendas que sobran? Porque lo que hay cerca de 1 millón de viviendas que están de mala calidad, básicamente por ausencia de agua y desagüe. En eso hay que invertir en agua y desagüe. Pero el déficit de ausencia de viviendas es solo medio millón. Y ellos van a hacer 1 millón. Eso solamente puede mostrar la ignorancia que hay en el tema. Y la demagogia de decir va a ser 1 millón como quien suelta, muy bien. como es que suelta una Vamos. cifra así tan Yo quiero alegremente, explicar ¿no? eso. Ya Parece nos que tenemos Carlos que ir. Bussi sí más bien tiene conocimiento en varios temas. Ha dicho, la pobreza, se ha superado la pobreza. Tenemos 42% de pobreza rural en la sierra. ¿Y cuánto era No antes? sabe eso. ¿Y cuánto era antes? 20% ¿Y de cuánto era pobreza antes? extrema. Congresista. No sabe y dice que la pobreza está superada. Este Dice señor, que hay a ver, medio si me millón. permiten. Estoy diciendo Dice que que se ha hay bajado. medio Ya millón de tenemos que déficit. irnos, son las 8 de la mañana Parece con que 8 no tiene minutos. Este ha conocimiento de sido esa un cifra. debate muy interesante. Hemos discutido las propuestas, las personas sacarán su conclusión y nos encantaría tenerlos de vuelta para seguir hablando de otros ¿Cómo temas no? muy importantes dentro de los planes de gobierno de ambos candidatos. Pero vamos a hacer el ejercicio que les damos a los diferentes candidatos al Congreso que vienen aquí a este estudio. Entonces les ofrecemos 30 segundos, diríjanse a la Cámara para que se dirijan directamente a los electores. Empecemos por el señor Johnny Sí, Lescano. nosotros pedimos a todo el pueblo peruano que marquen la lampa el 10 de abril para presidente y la lampa para congresista. Escriban el número 5 a Johnny Lescano. Acción Popular es un partido honrado. No hemos tenido presidentes investigados por corrupción, no tenemos personas que hacen contratos entreguistas, como en el caso del gas, lo hizo Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes conocen perfectamente. Nosotros vamos a defender los sagrados intereses
nacionales. Señor Bruce, 30 segundos también. Pero Pablo Kuczynski es el candidato más preparado para reactivar la economía nacional, para sacarnos a todos de la pobreza y para generar ese movimiento económico que significa puesto de trabajo para nuestros hijos, significa mayor riqueza y mayor capacidad adquisitiva para todos. Él sabe cómo generar inversiones en el país, mientras que otros se dedicaron simplemente a estropear la economía nacional y a dejar al país en una situación desastrosa. Pero Pablo tiene un equipo de gente que hemos podido exhibir, como otras candidaturas no las pueden exhibir, y tiene las mejores propuestas. Es la mejor alternativa para dejarle el país en los próximos 5 años. Voten por PPK y el número 5, que es un servidor. Bien, muchas gracias a ambos. Son las 8:09, vamos de